Bien, buenos días, bienvenida a esta clase de programación orientada a objetos. Y hoy día vamos a ver el último contenido antes de que podamos entrar directamente a lo que dice esta diapositiva, que es el paradigma orientado a eventos o guiado a eventos, que tienen que ver con dos elementos que nos van a servir para trabajar a futuro con las implementaciones tanto de JavaFX y después de PyQt, que es lo que vamos a utilizar para las interfaces. Así que, eh, primero vamos a ir al código de ya lo que hemos hecho. Vamos a ver nuestro proyecto. Voy a entrar acá a Po. Bien, estábamos viendo entonces lo último que eran interfaces. Ya vimos entonces que eran las clases abstractas, vimos la interfase, vimos las inner class, que son al final de cuentas algunas modificaciones que se hacen a la orientación a objetos para poder modelarla y servir para algunos propósitos, más que nada, y de esta manera así como cortafuego, por si hay algunos problemas para trabajar con otros códigos que son mucho más amplios, mucho más peligrosos de poder trabajar. Entonces estas cosas son comunes, sobre todo cuando estamos trabajando o estamos implementando una API o algún tipo de software que va eh, a trabajar en contextos globales con más software o con software de otro equipo. Y también al revés, cuando nosotros vamos a utilizar algún framework o alguna librería, algún módulo que ya viene con implementaciones de interfaz y nosotros tenemos que trabajar con esa interfaz. Entonces, me faltó solamente un tema más, y lo vamos a ver acá, que se llaman las expresiones lambda. Las expresiones lambda son, vamos a colocar aquí lambda. Las expresiones lambda son, en este caso, operaciones resumidas que nos permiten crear como pequeñas macros. Ya no sé si conoce el concepto de macro en el sentido en que yo puedo hacer pequeñas funcionalidades de una sola línea para que sean bastante más versátiles y aparte que son cortísimas. ¿Ya? Y nosotros podemos homologar, por ejemplo, hacer equivalencia entre una función, un método, a una lambda expression. ¿Ya? Es muy común esto de lo de la lambda expression, viene desde los años 60 con lo que son eh, los lenguajes de programación funcionales que tienen esta otra funcionalidad, formas de expresarse, y fueron adaptados relativamente hace poco. De hecho, en la década de los 2000, creo que fue 2007, 2008, cuando recién en Java se pudieron implementar y en Python también más o menos estuvieron por ese mismo tiempo. Así que las vamos a ir revisando. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Vamos a colocar aquí el ejemplo que va a ser nuestra base, punto .java. Y también vamos a hacer otro que nos va a servir para hacer una pequeña interfaz, ya que estamos viendo interfaces, cómo podríamos trabajar con una interfaz más una lambda expression que nos va a facilitar la vida. Entonces va a ser, entonces esto se va a llamar servivo.java y lo vamos a realizar ahora. Vamos primero que es una lambda expression y vamos a ir viendo paso a paso cuáles son las funcionalidades de esto. Primero, vamos aquí a decir que es una lambda expression. Ya las expresiones lambda son en este caso secciones de código resumidas que permiten realizar una funcionalidad en específico o específica. Ya, eso es lo que, como la definición simple. Y tienen una forma muy fácil para poder trabajar. Por ejemplo, podemos decir de que son equivalentes a las funciones, métodos o macros. Ya, eso son la idea de esta lambda expression. ¿Cómo lo vamos a utilizar?
Primero es que vamos a tener la expresión lambda, ya vamos a decir de que va a haber una lista acá que van a ser los parámetros. Voy a colocar aquí parámetros y va a haber una regla, en este caso una flecha, guión flecha, expresión. Ya, y aquí va a haber en este caso punto y coma, ya, porque es Java. Entonces nosotros podríamos tener un montón de cosas como bien simple, como por ejemplo poder decir, bueno, acá también nos va a faltar como una variable, porque esa es la gracia de esto, nosotros podemos utilizarlo como variable. Podemos decir que va a haber una variable que se va a llamar x, que va a ser igual a una de estas expresiones, que en este caso va a ser, podemos decir que va a ser una letra A. Lo voy a dejar así simplemente para que se entienda. Y la expresión que vamos a realizar va a ser que el A se va a multiplicar por 2. ¿Ya? En simple hecho, lo único que vamos a realizar es que vamos a doblar el valor que le estemos dando. Entonces ahora X funciona como una función. Entonces nosotros podemos utilizar X con el valor de 5, por ejemplo, y eso el resultado nos estaría dando 10. La salida de esto vendría dando 10. ¿Ya? Esa es la gracia de esto. Ahora, en pequeñas palabras, lo que estamos haciendo es resumir código para que pueda ser mucho más fácil utilizarlo e implementarlo. Así que ahora vamos a hacer este ejemplo, vamos a ver cómo nos funciona y vamos a trabajar después con complejizar un poquitito esto y ver cuáles son las funcionalidades que podemos tener. Vamos a tener el package, en este caso el package es lambda. Vamos a decir que tener una public class, en este caso la clase se llama ejemplo. Vamos a tener una public static void main string, y en este caso acá vamos a tener entonces los argumentos. Y ahora entonces podemos implementar esta función lambda. Entonces voy a decir que existe un entero, ¿ya? Primero hagamos una función. Voy a hacer una función más que nada para que se entienda cómo funciona esto. Voy a hacer una public static int. Y voy a decir acá que esto se llama doble. Voy a tener una variable entera a. Y esta variable acá voy a decir que se va a retornar el doble de esa variable, que es justamente lo que estamos haciendo acá. Y acá si yo lo utilizo, voy a hacer un system.out.println println. Vamos a tener entonces que el valor de del doble de, vamos a colocar el número así como 5 es, y vamos a colocar aquí la operación de doble, en este caso de 5. Ya, súper simple, no hay nada nuevo de lo que ya no hayamos visto, así que lo vamos a ejecutar. Voy a ir a Java, cd ra2 a Java. No, estoy en ra2 Java pre-GUI no queda aquí afuera. Y ahora vamos a hacer entonces Java, en este caso lambda ejemplo.java. Ejecuta, y ahora vamos a ejecutar lambda ejemplo, y nos dice que el valor es 10. Nada nuevo bajo el sol, así que vamos a ver ahora cómo utilizamos la lambda expression. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, una variable que se va a llamar ¿cómo podemos decir? Vamos a decir que se llama por 2, y esto va a ser igual a una lambda expression, así que voy a decir que existe una variable que se va a llamar a, y yo le voy a asignar en este caso
la expresión a por 2 y la voy a poder utilizar. Listo. Ahora yo voy a hacer exactamente lo mismo, pero en esta segunda parte voy a colocar que esto, el valor lambda del doble, y voy a colocar que esto va a ser lambda. Voy a colocar aquí que esto es por 2. Y si se fijan, es similar a cómo funcionan eh, cómo funcionan las funciones, los métodos. Así que no hay mucha diferencia. Vamos a ejecutarlo. Compilamos. Ah, ya, aquí me falta que tiene que ser un entero. Pero un poquitito. Me dejé leer aquí el código. Por 2. Ah, está tal cual como lo tengo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué raro si esto me funciona. Espérenme un poco para corroborar que esto funcione.
Ya aquí creo que tengo el problema. Vamos a ver si es que... A ver si ahora sí. Ya me perdí con esto. No sé por qué no me está funcionando si esto era de esta manera. A ver si lo toman así. No debería ser. Ya, filo. Voy al ejemplo que tenía entonces. Bien, estas cosas, bueno, las lambda expressions me estoy confundiendo con la versión en Python, que el Python es más simple. Pero yo sé que estas se pueden realizar y nos vienen a complementar muchas formas de, sobre todo con la parte de interfaces que estábamos viendo. Y por eso es la que vamos a trabajar acá con Servivo. Voy a eliminar esta parte más que nada para que no hayan suspicacias, pero voy a tener que enmendar eso después y decirles cómo se hacía. Ya me quedó ahí, improvisé y no me funcionó. Bien, voy a irme a la parte de ser vivo. Voy a crear aquí una clase que en este caso va a ser una interfase que va a estar en la parte de Lambda Expression. Y vamos a hacer una public class, public interface. Y en este caso se va a llamar ser vivo. Y lo único que vamos a hacer acá es tener un string que se va a llamar come y que le vamos a decir acá que va a tener un string a. Eso es todo lo que vamos a tener por ahora, al menos en esta interfaz. Recuerden que la interfaz tienen métodos que no tienen cuerpo.
Entonces ahora la idea es que nosotros podamos implementar, primero, tener un ser vivo. Vamos a tener aquí un ser vivo que puede ser un perro, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer ahora es implementar una forma para poder trabajar con el método que estamos viendo en la interfaz, que es esta. Para eso, yo voy a tener acá el tema de que voy a tener un string que va a ser comida y voy a hacer la operación. En este caso voy a decir que la operación va a ser que la construcción de un string, que va a ser el perro, se come, y aquí vamos a decir qué es lo que come. En este caso va a ser la comida. Ya esa es una expresión lambda. Para que se entienda, aquí tenemos la expresión lambda para implementar el método de la clase interfaz ser vivo. Esa es la idea, al menos de esta parte. Entonces, para poder implementarla, yo puedo hacer entonces un método. Acá public static void, y voy a decir que voy a imprimir el elemento que tiene el perro, y que voy a tener acá un ser vivo que va a ser el perro A, y el string que va a ser en este caso la comida. De esta manera ahora tengo dos formas para trabajar. Voy a decir que voy a tener un nuevo string que me va a permitir utilizar, en este caso, voy a decir nuevo string. Voy a decir que A come, en este caso, lo que tiene acá, la comida, para poder trabajar. Pero fíjense que come no tiene implementación. Eso es lo importante de esto. Y este elemento que estoy trabajando acá se hace mediante la operación lambda, porque le estoy diciendo que perro va a tener esta implementación. Por lo tanto, ahora yo puedo llamar esta función system.out.println y puedo decir en este caso, miren, y voy a tener aquí al perrito, en este caso, con este nuevo string. Y con esto lo que estamos realizando es hacer una forma de intersección entre lo que es la expresión lambda y el método que no tiene cuerpo de la interfaz. Y aquí vamos a llamar esta función. Entonces aquí vamos a decir que vamos a imprimir el elemento, en este caso que va a ser el perro que le vamos a dar, y aquí un elemento que va a ser un hueso. Y con eso vamos a trabajar. Entonces fíjense que dentro de esta parte, sin nosotros explicitar mucho de lo que va a ser la parte interna de esta interfase, a través de una simple expresión lambda lo pudimos implementar muy rápido. Así que lo vamos a ejecutar. Ahora ojalá que funcione bien. Y vamos a ejecutar entonces esto, y me dice entonces que el perro se come el hueso. Entonces ahí tenemos la expresión lambda para la implementación, en este caso, de la forma de elemento de interfaz. ¿Ya? Eso es lo que quería mostrarles para poder pasar a la siguiente parte. Bien, si nosotros quisiéramos hacer todo esto ahora en Python, también nosotros podemos realizarlo. Vamos a cambiar ahora de switch entonces, antes de pasar a otra parte. Vamos a hacer esto más rápido, sí. Vamos a hacer el tema de las clases abstractas. ¿Ya? Y vamos a tener aquí un archivo. Vamos a decir que estas son... Vamos a tener al animal .py. Vamos a tener también al gato. New file gato.py. Y vamos a tener el main que nos va a funcionar para poder reunir todo. Bien, entonces voy a liberar todos los demás para que no nos hagan problemas. Entonces ahora el tema. En Python
y aquí es súper necesario, a diferencia de Java, que yo tengo la diferencia entre una clase abstracta y una interfase, en Python no existe. Se trabajan de la misma manera, a través de la implementación de un módulo que se llama ABC. ¿Ya? El ABC en realidad es una en resumen de abstracto. Y lo que vamos a realizar entonces, realizar una herencia a una clase que nos va a permitir generar esta expresión de abstracticidad. O sea que va a tener esta forma como de plantilla para poder utilizar. Entonces lo que vamos a hacer es que dentro de animal vamos a importar en este caso from ABC, vamos a importar ABC y también vamos a importar, y esta va a ser la importante en este caso, abstract method. Ya de esta manera entonces lo que estamos haciendo es poder tener todo el potencial para poder hacer este tipo de clase. Entonces, ahora lo que vamos a tener que realizar es simplemente crear una clase, por ejemplo, como animal, que es la que estábamos viendo, y vamos a decirle explícitamente que va a heredar. Recuerden que la herencia en Python se hace con los paréntesis. Vamos a decir que va a ser ABC. ABC. Y luego podemos crear nuestro... recuerden que este no tiene constructor, así que lo que vamos a hacer es tener una función que se va a llamar, en este caso, hace un ruido. Hace ruido. Y vamos a decir cuál es el string del ruido. En este caso lo vamos a decir simplemente que es el ruido. Aquí tenemos self. Y ahí debería estar entonces nuestra función. Y para declararlo de que no tenemos nada dentro, se utiliza la palabra pass. ¿Ya? Bien, hasta ahora nada nuevo, excepto que acá vamos a tener que utilizar un decorador. Ya los decoradores en Python, al igual que en Java, son expresiones que nos permiten dejar pequeñas marcas dentro del código. En este caso, vamos a utilizar la marca abstract method. Y de esta manera entonces le estamos diciendo al programa de que hace ruido es un método abstracto en una clase abstracta. ¿Ya? Y funciona de la misma manera cuando nosotros queremos utilizar una interfase o una clase abstracta. Así que da lo mismo cuál de las dos vamos a estar utilizando ahora. ¿Ya? Entonces, ahora entonces si yo quiero trabajar con gato, yo puedo decir entonces que from animal vamos a importar animal y vamos a tener acá la clase que va a ser gato y vamos a declarar a nuestro gato con nuestro init. Vamos a decir, bueno, esto va a extender, funciona con una herencia, así que vamos a extender desde animal y por lo tanto acá vamos a decir cuál va a ser el gato, self y el nombre, y vamos a decir que self.nombre va a ser igual al nombre. Y ahora vamos a realizar la forma correcta para generar entonces el código de hacer ruido. Entonces vamos a decir self hace ruido, de la misma manera dice hace ruido, ya, hace ruido, self, y en este caso el ruido, ¿cierto? ¿Está bien ahí? Sí. Y aquí lo vamos a desarrollar. Entonces aquí simplemente vamos a decir print y vamos a desarrollar que voy a colocar self.nombre hace el ruido y aquí le voy a colocar el ruido. Listo. Y ahí estaría en este caso la implementación. Obviamente estamos haciendo solamente una clase hijo, pero podríamos tener varias clases hijo. Esta es la idea de las clases abstractas. Entonces acá voy a importar, en este caso desde animal, perdón, from animal, import animal, from gato, import gato, y ahora vamos a decir que
vamos a preguntar if name es igual a main. Y con esto entonces podemos ver, declarar nuestro main, y vamos a crear entonces que un gato, en este caso, se va a llamar, voy a decir Tom es igual a gato, y aquí le vamos a poner el nombre que va a ser Tom. Y yo puedo decir que Tom entonces hace ruido. Hace ruido, y voy a decir que hace miau. Entonces ahora yo puedo ejecutar esto. Vamos a cambiar la consola. Para ir a RA2, a Python y a PreGUI. Vamos a ir a clase abstracta también. Y aquí vamos a decir que vamos a ver el main. Entonces de esta manera nos dice que Tom hace un ruido y es miau. Bien, y entonces está la implementación, que puede ser que sea mucho código para hacer exactamente un solo texto, pero la verdad es que la funcionalidad cuando lo estemos implementando va a ser bastante eficiente, sobre todo para el tema de los cortafuegos, porque para otros códigos, y esa es la gracia, cuando otro código quiere trabajar con cualquiera de las clases hijo, yo puedo pasarle la clase abstracta, la clase animal, para que pueda trabajar con esos elementos y no directamente con el código que tiene la clase hijo. Y esa es la idea de este tipo de clase. Y por lo tanto, como no tiene atributos, también es mucho más eficiente en el sentido de que no es capaz de poder tomar información desde los objetos. Y esa es la gracia. No puede tener información de los objetos. Ya no existe el tema de la privacidad porque no puede tener el tema de los objetos. Y la única forma de poder obtenerlo es a través de los métodos que tiene disponible, que podemos tener los getter y los setter para poder modificar ese código. Entonces, aparte de la visibilidad, que ya lo habíamos visto y estudiado en clases anteriores, ahora tenemos clases abstractas que nos permiten tener otro margen de seguridad frente a otros códigos que sean más peligrosos o más cuidadosos para poder utilizarlo. Bien, entonces ahora vamos a ver las inner class. Voy a generar aquí otra carpeta que van a ser las inner class. Entonces las inner class funcionan de la misma manera, con la diferencia de que en las inner class yo puedo generar el código cuando yo quiera, ya no como en Python, que tengo que tener un cierto cuidado de que tiene que existir en este caso la clase de afuera para que yo pueda utilizar la clase que está dentro. En este caso puedo utilizarla de ambas maneras. Bien, voy a decir que entonces va a haber una clase que yo voy a definir. A ver, voy a colocar que es la clase exterior simplemente, .py, y vamos a hacer el ejemplo. Aquí el main.py para que pueda utilizar esta clase exterior. Bien, desde acá no necesito importar nada, simplemente es una forma de implementar estas clases. Voy a decir que existe la clase exterior y voy a inicializar esta clase exterior, def init, y aquí puedo decir que está self y que está vamos a mostrar un texto, así que voy a decir que va a haber un texto y voy a decir que self.texto es igual a texto, y también voy a decir, y aquí el cambio es que yo puedo definir el elemento o la clase interior como un objeto exterior. Entonces yo puedo decir acá que existe un interior que va a ser igual a, y aquí lo vamos a cambiar a un interior, y le vamos a dar aquí otro texto. No, aquí lo vamos a colocar aquí que es interior. Y después lo podemos cambiar ese texto. Entonces,
¿Qué es lo que podemos hacer acá? Simplemente yo tengo la opción de desarrollar una clase que por ejemplo se llame interior, y acá también tener nuestro propio init para poder trabajar. Voy a tener el self y voy a tener aquí el mismo texto, y fíjense que va a ser de la misma manera. Voy a tener un texto que va a ser en este caso text, y nada más por ahora. Voy a desarrollar también otro método que simplemente me va a permitir mostrar. Voy a decir que está mostrar. Voy a decir que va a ser el print de self.text. Y aquí vamos a tener en este caso también otro método que va a ser también mostrar. Ser self, que va a ser self.text. Ya, entonces aquí vamos a tener los dos tipos de colores. Vamos a ver si que hay conflicto o no. ¿Ya? El conflicto de acá va a ser que nosotros le vamos a poder pasar este texto en el interior. Así que voy a decir que el text va a ser que text, voy a decir que es texto objeto exterior va a ser igual a eso, y aquí vamos a colocar que vamos a hacer un print igual de la misma manera, texto objeto interior, vamos a decir cuál es el texto, self.text, y listo. Entonces ahora lo puedo utilizar en el main. Vamos a decir que from exterior, vamos a importar exterior, y vamos a decir lo que tenemos, el name igual a main, y vamos a decir entonces que va a existir un objeto. Vamos a decir que este es el de afuera. Afuera va a ser igual a exterior, y lo voy a decir que estoy afuera, y yo puedo mostrar este código afuera. Yo puedo decir mostrar en este caso este código. Si yo lo ejecuto, voy a decir acá que pasamos a la clase inner class. Voy a decir que está Python y voy a hacer el main, y aquí me da un error porque me dice que el name interior is not defined. Y you mean, déjeme ver acá si es que está bien escrito o no. No debería darme este problema. Entonces que línea 4 is not defined. Lo vamos a dejar acá arriba a ver si es que hay algún cambio. A ver si es que se ejecuta o no. No, no me da el pase. Qué raro, déjenme ver acá de nuevo. Exterior. No me da el pase.
habrá faltado algo? No debería ser. Ah, me faltó aquí. Ya. Esto debería ser self, entonces self. Veamos si es que ahora sí funciona. Ahora sí, ya, era tan fácil como eso. Se me había ido. Entonces me dice que hay un objeto exterior y dice que está fuera. Hasta ese punto no hay nada nuevo. El tema es que yo puedo crear un nuevo objeto que se llame adentro. Y yo puedo decir que ese objeto va a venir desde el exterior, pero este objeto tiene un elemento que se llama interior. ¿Ya? Y de esa manera yo le puedo decir entonces que este nuevo objeto adentro también tiene su forma de mostrar un elemento, ¿ya? Su propio método. Y cuando yo lo ejecuto, bueno, aquí me va a dar de nuevo el problema. Vamos a ver si es que lo puedo solucionar. Self interior. Me dice que vamos a cambiarlo aquí. Dejar abajo como estaba antes. Este es el atributo interior, no me lo está tomando. ¿Por qué? Vamos a cambiar aquí también. Punto i. Ah, perdón. Aquí me equivoqué yo de nuevo, perdón. Estaba bien lo que estaba acá. Aquí el problema era que estaba trabajando con la clase, pero en realidad tenía que decir afuera. Y aquí esto tiene un elemento interior. Y ahora sí, cuando yo trate de ejecutarlo, voy a tener los dos elementos. El texto exterior, que dice que estoy afuera, y el texto del objeto interior, que dice que está en el interior. Y de esta manera entonces tengo los accesos y la forma de trabajar tanto con objetos fuera de una clase o con clase anidada. Y esa es la gracia que tiene todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente poder definir cuáles son los elementos de la clase exterior y cuáles son los elementos de la clase interior. Y el tema es que yo puedo organizar el texto de tal manera en que yo pueda tomar elementos más complejos como de la clase interior y poder trabajarlos como pequeños objetos que yo puedo procesar. Y esa es la idea. Ya yo puedo tomar, de hecho, acá en el mismo código, pude haber omitido esto y pude haber dicho simplemente de que el objeto afuera, interior, punto mostrar, también me mostrara el mismo código. Vamos a ejecutar esto, limpiamos, ejecutamos y me muestra el mismo código. ¿Por qué? Porque el objeto interior ya existe. Ya está dentro de esta clase y por lo tanto yo puedo trabajarlo de cualquier manera. No necesito una interacción más grande. ¿Ya? Así que esa es la forma de trabajar con las inner class.
Y por último, vamos a ver de nuevo el tema de la lambda expression. La vamos a hacer en Python. Acá es más simple porque las puedo trabajar de otra manera. Y generar una carpeta. Se llama lambda. Vamos a tener aquí otra clase. New file. Vamos a hacer solamente el main. Y acá vamos a cambiar de la carpeta anterior a lambda. Y vamos a limpiar. Entonces acá simplemente para poder trabajarla vamos a crear nuestro main. Entonces ahora yo puedo decir y definir la expresión en lambda. Las expresiones lambda en Python son más simples que en Java. De hecho funcionan de una manera lejos más simple, porque yo puedo tener aquí una variable que va a ser igual en este caso a la expresión lambda. Eso es súper necesario, tiene que decir lambda. Y yo acá voy a tener en este caso los argumentos de nuevo, y con doble punto voy a tener aquí la expresión. Y listo. Y esa es la única forma para poder trabajar. Entonces yo puedo tener una forma súper simple para poder trabajar con el tema de lo que estábamos haciendo delante, que se llama por 2. Voy a decir que va a haber una expresión lambda. Voy a recibir un valor a. Y le voy a dar en este caso que a por 2. Y ahora voy a poder imprimir esto. Print. En este caso puedo decir que por 2. Y le puedo dar un valor. Por ejemplo 5, que es el que estábamos tratando de hacer. Vamos a realizar entonces Python main. Y me dice que aquí lo tengo mal escrito. ¿Qué? Tengo mal escrito. Ah. Ahí sí. Error muy simple. Entonces aquí nos dice que es 10. Ya nada nuevo. Porque simplemente podríamos haberlo comparado con lo que estábamos haciendo antes. Puedo tener aquí una función. Definir una función def que se llame doble. Que reciba una variable a y que retorne en este caso a por 2. Es exactamente la misma lógica. Yo puedo decir acá que voy a tener doble, y si yo lo ejecuto tengo los dos valores, ¿ya? Ahora, ¿qué de nuevo tiene esto? Es que yo entonces puedo generar expresiones mucho más simples. Fíjense, tener dos líneas de esta manera o tener una sola línea de esta manera para los mismos elementos. Yo puedo aquí ir adicionando elementos a través de comas. Entonces yo podría tener la distancia de una expresión, o podría tener elementos mucho más complejos solamente con esta expresión que es más simple de lo que estamos acostumbrados. Y también porque yo puedo generar, por ejemplo, eh, yo podría tener diferencia para poder trabajar acá. Voy a importar math. Import math. Y quisiera saber la diferencia entonces entre dos puntos. Voy a tener el punto A, que va a ser en este caso el 0, 0. Y voy a tener el punto B, una coordenada, que va a tener el 0, vamos a decir que va a ser el 0, 2. Ya la distancia debería ser 2, entonces deberíamos saber cómo poder trabajarla. Entonces yo podría sacar las diferencias nomás. Yo podría sacar aquí podría decir diferencia. La diferencia, solamente la diferencia. Voy a colocar delta mejor. Delta, voy a tener entonces lambda. Voy a colocar a, en este caso un valor voy a colocar punto 1 y punto 2. Y acá vamos a hacer la operación que simplemente voy a decir que esto va a ser delta x y después vamos a colocar delta y. Voy a decir que P1, no, P2 en este caso, 0 menos, en este caso, P1
0, que es la diferencia de cualquier valor. Aquí vamos a cambiar entonces con delta i, que va a ser en este caso de la misma manera, pero va a ser con P21 y P11, que van a ser los delta x y delta y yo podría entonces pasar estos elementos derechamente para poder trabajarlo en una función, ¿ya? Y esa es la idea. Entonces yo podría decir simplemente acá tener una función que se llama distancia, def distancia, y yo le voy a pasar entonces el delta x y el delta y. Y aquí simplemente me va a retornar, por ejemplo, el tema de la de math.sqrt, y lo voy a pasar entonces de x más de y yo voy a tener la distancia. Entonces aquí simplemente al final puedo decir que, para terminar, la distancia es, y aquí vamos a colocar la distancia entre distancia, y vamos a colocar delta x con a y b, y vamos a colocar delta y con a y b. Entonces ahora vamos a ejecutar y vamos a ver si es que nos funciona o no nos funciona. Y nos dice que la distancia es 1,41 al final. Ya que entre 0 y 2 debería haber sido 2. Quizá lo tomó muy, muy simple. Vamos a ver si es que entre 0,0 y 0,2 debió haber sido 2. Que esto nos va a tomar 0. Esto nos va a tomar menos 2. Sí, parece que por la raíz de 2 nos da eso. A ver, desde el 1,1, del 1,1 hasta el 0,2, del 1,1 al 0,2 hasta el 1,2. Colocar 2,1, 2,1. A ver qué nos sale ahora. Y ahora sí, la distancia está bien. La distancia es 1. Bien, entonces con esto ya tenemos gran parte de lo que estábamos viendo. Esta complejidad del tema de los lambda son formas que las vamos a ir viendo de a poco, pero son súper útiles, sobre todo para simplificar herramientas que nos entregan los frameworks. Entonces por eso lo estamos viendo de esta manera. Bien, ¿alguna duda con este código? Bien, vamos entonces. La siguiente parte vamos a ver la introducción de lo que es entonces el paradigma guiado por eventos, y el día martes ya vamos a comenzar a programarlo. Vamos a ver un ejemplo de todo esto. Vamos a verlo tanto en Java y lo vamos a ver en Python, así que vamos a ver cómo funciona. Primero, hasta el día de hoy, ya lo comentaba el día martes, hemos visto solamente aplicaciones en CLI o en CLI, en Command Line Interface, ya que es lo común que nosotros vamos a trabajar, sobre todo para el lado servidor. Pero para el lado usuario, sea en escritorio o sea en un servidor más grande, a veces se necesitan interfaces, y para poder interactuar con una persona es mucho más complicado, porque tenemos eventos para poder trabajar con ellos. Y ustedes ya tienen esa experiencia porque, si recuerdan el juego que tuvieron que hacer para la primera asignatura de taller de introducción a la ingeniería, uno de los eventos, y el más característico, era el de las teclas. O sea, se iba a realizar un movimiento del personaje si es que se apretaba una tecla o no. Y dependiendo de la tecla, hacía una acción u otra. Entonces tenemos
varias formas para poder realizarlo. Bueno, eso vendría siendo un evento. Y la idea de esta forma de trabajar es mezclar entonces la orientación a objetos con el paradigma guiado por evento. Cómo entonces nosotros podemos esperar una acción desde el usuario y reaccionar, generar una acción para que el usuario la pueda ver. Entonces, de ahí nace entonces el tema de las interfaces de usuario, en donde nosotros vamos a tener estos dos conceptos, el UX y el UI. El UI tiene que ver con, en este caso, el User Interface, las interfaces que realmente vamos a trabajar, que tiene que ver con el diseño, en este caso, de cómo se va a interactuar con la interfaz, el diseño visual y gráfico, que tiene que ver con gente. Los programadores tenemos varias herramientas para poder realizarlo, pero a veces hay que contar con alguien que sepa más del estilo de diseño, de la parte más artística o psicológica para que los elementos sean más bonitos, ¿no? La definición de tipografía, el sistema de diseño, todo eso tiene que ver con el diseño que vamos a trabajar. Pero por el otro lado también está el UX. ¿Ya? El UX tiene que ver con la experiencia del usuario. Cómo un usuario se va a sentir o va a interactuar con esta interfaz. Entonces tenemos que ver cuáles son los usuarios que van a trabajar, la arquitectura de la información, o sea, cómo se va a mostrar, si es que es fácil o no, el diseño de los wireframes, o en este caso el diseño de todas las cosas que vamos a ir mostrando. Y en este caso también realizar prueba A y B, que tiene que ver con probar una forma y probar otra y ver cuál de las dos rinde mejor. Esta parte de UX no la vamos a considerar en el curso, pero sí es importante que lo consideren a futuro, porque es muy probable de que constantemente tengan que ir rehaciendo estas cosas. Y nos vamos a centrar en la parte de la construcción, más que nada, más allá del diseño, porque aquí el tema del diseño también tiene que ver con los gustos y con la forma en cómo las personas eh, se sienten cómodas con una aplicación, sea de un color o no. Hay gente que le gusta los colores más vivos, hay gente que le gusta los colores más planos, hay gente que le gusta trabajar con un modo oscuro y hay gente que no, y así. Así que eso del diseño va a quedar un poco de lado, pero sí con la organización de la información que la vamos a ir trabajando. Y cómo llevar en este caso la información que estamos trabajando desde los objetos hacia el mundo de la interfaz. Entonces, en Java al menos existían varias plataformas. Una de las primeras es AWT, que tiene esta forma y es uno de los formatos más simples para poder trabajar, pero si se dan cuenta está bastante desactualizado y no es muy común que hoy se utilice. De hecho, muy poca gente lo utiliza, más que nada para ámbitos académicos que todavía se están utilizando en algunas universidades. Yo voy a obviar de esto, así también como su evolución, que fue Java Swing, que ya esto es parte de los 2000 y ya se ve bastante más fácil para poder trabajar. Es súper común que, por ejemplo, si ustedes van y visualizan algunos software de la época de los 2000, principios de los 2000, para registro de caja, para tomar las cuentas o de contabilidad de algún local comercial, van a estar en este tipo de implementaciones con Java Swing. Así que no lo vamos a realizar, al menos no en esta parte. Solamente decir que esta sí fue la más popular, más que AWT, y que hubieron varias derivaciones. De hecho, hay una que se está trabajando todavía hoy en día, pero no es tan popular, que se llama SwingX, que permite trabajar con interfaces mucho más flexiblemente, pero no se las recomiendo. También está Java Applet. De hecho, esto fue súper común en la primera parte de los 2000, porque no había mucha interacción con las páginas web. Las páginas web eran muy estáticas y JavaScript no era tan dinámico como para poder implementar juegos. Así que habían algunos complementos, como por ejemplo estaba Flash, que seguramente ustedes en algún momento jugaron algún tipo de juego de esa manera. Y también estaba Java Applet. De hecho, muchos de los juegos virtuales o simuladores o emuladores de algunos videojuegos de varias consolas estaban hechos a través de un applet. Y esto es una interfaz que se puede montar de manera sumamente simple en una web o en este caso en un cuadrito de programa y que nos permite generar tanto una interfaz gráfica como también un canvas, que es lo que estamos viendo acá, que nos permite tener un área de dibujo que al final de cuentas es lo que vamos a trabajar encima y poder generar movimiento entre los elementos y poder
dibujar cosas. Y así podemos generar algunos juegos. Pero era muy lento y muy pesado. Eso es súper claro. Y ahora llegamos a la evolución de lo que se está llevando hoy en día, de que se llama JavaFX. Muchas de las aplicaciones que quizás ustedes puedan ver a futuro van a estar desarrolladas con JavaFX, al menos cuando estén trabajando con el lenguaje de programación Java. Y ya del mismo formato se entiende que tienen una forma mucho más moderna, mucho más minimalista, y que nos permite modificar, en este caso, las tonalidades, las propiedades de cada uno de los objetos de manera mucho más flexible. Y lo van a ver en el código también de que es mucho más flexible. Si van a la página oficial de JavaFX van a encontrar un montón de aplicaciones, sobre todo videojuegos, en un apartado de videojuegos, que son bien entretenidos y que, por ejemplo, van a ver algunas cosas muy similares a lo que fue Minecraft. ¿Ya? En el caso de Python, vamos a ver PyQt en la versión 5. Qt por sí solo es una implementación gráfica que estaba pensada en lenguaje C y en C++. Y se hizo la versión para Python y es una de las versiones más conocidas, pero no la versión como más definitiva. De hecho, existen muchas y todas compiten para ser la más importante en el ámbito de la interfaz. Por ejemplo, está Tkinter, que también pueden ver bastantes ejemplos en internet. Kiwi, o sea, de hecho estas tres, PyQt5, Tkinter y Quibi, son las más comunes de poder encontrar. Mientras que WX Python y PySide2 son algunas más especializadas. No necesariamente más complicadas, pero sí más especializadas. Y de esta manera nosotros vamos a irnos por PyQt5 solamente porque es la primera que tenemos en el listado, pero podríamos haber visto cualquiera de ellas. Ahora lo importante de todo esto, más allá de la tecnología que vayamos a utilizar, es entender dos cosas. Cómo vamos a trabajar con el usuario, cómo vamos a escuchar al usuario, los eventos del usuario y qué acciones vamos a realizar en la interfaz para que el usuario lo pueda visualizar. Entonces aquí tenemos que ver cuál es el paradigma guiado por evento. El paradigma guiado por evento tiene una particularidad y esto funciona para cualquier lenguaje y para cualquier framework. Funciona dentro de nuestra lógica estructurada de inicio a fin, pero acá en medio tenemos un bucle o un ciclo infinito. Funciona hasta que termine el programa o realizamos alguna acción para terminar el programa. Cosa que también lo han visto en el videojuego que realizaron, porque solamente para salir del programa tenían que terminar el juego o presionar el botón de salida del videojuego en la cruz, en la esquina. Y tenemos que estar constantemente escuchando todos los eventos que puedan ocurrir desde el usuario. Por ejemplo, un movimiento del mouse, un tecleo del mouse, un clic del mouse, el scroll del mouse. Puede ser cuando nosotros presionemos el mouse o puede ser cuando nosotros liberemos el mouse. También si es que existe algún elemento externo que se está introduciendo en la computadora, si es que se recibió un disco o se recibió un pendrive o salió el disco o salió el pendrive. Eventos de teclado, si es que nosotros estamos presionando ciertas teclas, combinaciones de teclas, o si es que estamos presionando una tecla o liberando una tecla, el tiempo que hemos presionado una tecla. Todos esos son eventos y los podemos manejar. Obviamente no podemos manejar todos los eventos, pero sí uno puede tener un conjunto de elementos, de eventos, que sean los que estén orientados a los que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Sobre todo los de teclado y sobre todo los de mouse. También hay eventos de tiempo, hay eventos de pantalla y así, hay muchos más. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, bueno, tiene que ver con la estructura de los eventos. Esta es una estructura que viene desde AWT y se ha difundido por cada uno de los eventos de las clases que estaban trabajando en Java al menos. Por ejemplo, tenemos un evento que se llama Any, que tiene que ver con cualquiera, Any. Pero también podemos tener eventos de entrada, eventos de acciones y eventos de ventana. Los eventos de entrada pueden estar los de teclado o los de ratón. Los de teclado pueden ser los presionados, los liberados o el tipo de la tecla. Los de mouse pueden ser los presionados o los liberados.
La pantalla pueden ser los eventos de mostrar la pantalla, si es que se está mostrando o se va o si ya se mostró. Y así, pueden haber muchos. Así que hay que tener mucha referencia con ellos. Esa es la primera parte en sí. Y la segunda parte es cómo nosotros podemos trabajar con ellos. Cómo nosotros reaccionamos a una acción frente a este evento o a cualquiera de los eventos. Y eso es lo que nos vamos a concentrar ya el día martes al momento de realizar nuestras primeras interfaces. Y vamos a utilizar lo que hemos visto hasta ahora. Ya sobre todo la Lambda Expression, que pueden ser complicadas de poder entender, pero cuando ya estemos en el framework se van a dar cuenta de que nos van a facilitar la vida, porque es muy simple poder utilizarlo. Así que eso, terminamos por ahora. No sé si queda alguna pregunta. ¿No? Dígame. Ya, generalmente yo hago test de 10 preguntas. Recuerden que los test, los controles son teóricos y la prueba del módulo completo es teórico y práctico. ¿Ya? Así que tengan en cuenta eso. Deberíamos hacer tres, una esta semana, otra la semana del 6 y otra la semana del 13 y la misma semana del 13 en adelante yo debería liberarle la prueba 2. Al menos eso tengo planeado con lo poco que nos queda. Dígame. El de práctica, ya eso es... claro, no está orientado a ustedes, pero si quisieran ir igual podrían estar. Porque la práctica se hace en el semestre 7 y ustedes están en el semestre 2. Entonces, no. Ya porque para la práctica intermedia tienen que tener aprobado todo el primer año y obligatoriamente la asignatura de base de datos, que todavía no llegan ahí. Así que no la pueden hacer. Pero si quieren saber cuál es la experiencia, cómo se hace, cuál es el procedimiento, pueden ir. ¿Ok? Ya. Bien chicos, que estén bien. Chau, chau. Terminamos de grabar ahora.